Vamos a ir a otro tema. La Comisión de Constitución del Senado definió el catálogo de delitos que finalmente formarán parte del proyecto de amnistía para las personas detenidas en el contexto del estallido social. Todavía no aseguro, eso sí, que la iniciativa sea despachada a sala esta semana. Conversamos del tema con uno de los integrantes de la Comisión de Constitución, el senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Encantado de acompañarte esta mañana. Gracias por conversar con nosotros. Senador, ¿hay posibilidad de que efectivamente esto quede despachado? Despejemos ese punto primero durante esta semana. A ver, el día de ayer pudimos avanzar solo un artículo en la Comisión del Senado, en la Comisión de Constitución, pero que era un artículo sumamente relevante, que era lo que se denomina el catálogo de delitos. Sí. Esto puede sonar un poco raro para a quienes nos están escuchando, pero en el fondo, dado que esta figura se ha ido transformando en una amnistía, quienes quieren sacar adelante este proyecto dicen, bueno, tienen que definir cuáles son los delitos que no se van a considerar delitos durante un periodo de tiempo, básicamente desde el 7 de diciembre del 2019, de noviembre, perdón, del 2019, perdón, estoy disléxico hoy día, desde el 7 de octubre del 2019 hasta un año después, con ocasión de las manifestaciones, los hechos de violencia, en fin, durante todo ese año. Entonces, tuvimos que ir votando muchos delitos separados. Uno por uno, claro. Y ahí se produjo que uno fue rechazado, a otros fueron retirados y otros, por una mayoría de 3-2, fueron aprobados. Entonces, ayer estuvimos básicamente toda la reunión en ese tema y hoy tenemos ahora en 20 minutos más que dar inicio a una nueva reunión de la comisión. Ajá. Para seguir avanzando en este tema. ¿Qué es lo que se discute hoy día, senador? Tiene que ver, va a tener que ver con cuánto es la extensión de este periodo amnistiable, si es que hay o no ciertas atribuciones que hay que darle a los tribunales de justicia, en fin, materias que son ya bastante más técnicas y que no apuntan al corazón propiamente del proyecto, sí, que es esta posibilidad de amnistiar a quienes cometieron una cierta cantidad de delitos, senador, o un cierto tipo de delitos durante ese año. Sí, ahora, respecto al periodo, ¿hay consenso en ese año? ¿Qué es lo que plantean ustedes, por ejemplo? Yo, como lo he dicho en todos los tonos, yo soy muy crítico de este proyecto. No creo que debiera haber ninguna amnistía, porque las amnistías finalmente son un círculo vicioso. Tú, si es que tienes una organización política suficientemente poderosa, puedes generar todo tipo de desórdenes y desmanes, y después, a través del poder político, generar estos perdones. Si bien es cierto que esto ha ocurrido en otras épocas de nuestro país, yo creo que finalmente generan un mal precedente. Y por lo tanto, yo considero que no debiera haber esta ley, no debiera haber amnistía. Los tribunales, la Fiscalía han hecho el mejor trabajo posible por determinar a quienes han sido responsables de un montón de desmanes. Piensen ustedes que se está dejando acá, se estarían amnistiando a quienes incendiaron cosas. Simplemente se dice, bueno, pero que si no se propagó el incendio, tenemos que amnistiarlo. No, a mí me parece gravísimo que haya gente incendiando todo tipo de establecimientos, universidades, locales comerciales, viviendas, en fin. Es una cuestión iglesia. Y eso quedó dentro del catálogo, ¿cierto? Eso quedó dentro del catálogo porque lo dejaron en una figura muy curiosa que dice, bueno, si es que se propagó el incendio, entonces no se amnistía. Pero si es que no se propagó, sí se amnistía. Entonces, yo decía ayer en la comisión, bueno, ¿y qué es lo que es propagar? Es que si se quemó la iglesia sola, ahí entonces se amnistía, pero si el incendio en la iglesia se propagó de la iglesia a una casa al lado, entonces ahí sí que no se amnistía. Es una figura extrañísima, pero lo que yo creo que es una señal, pero muy, muy mala, es permitir que en cualquier forma alguien pueda intentar o incendiar derechamente algo y que después quede perdonado. Esa es una de las cosas que quedaron. Senador, afortunadamente, el homicidio frustrado
quedó fuera de estas posibilidades. También retiraron, después de un alegato que hicimos, se retiraron lo que tiene que ver con los maltratos de obra a carabineros, militares, fuerzas policiales en general, Sí. pero quedó amnistiado poder amenazarlos, poder insultarlos, poder, en fin. Claro, la amenaza yo creo que está en el catálogo. yo creo que, claro, es algo que me parece a mí completamente Senador, señales muy, muy malas. bueno, volviendo al tema de los plazos, para la pregunta original, ¿usted cree que hay posibilidad de que esto se vea en sala durante esta semana? Va a depender de lo que ocurra hoy. Esta semana la única posibilidad que habría, y nosotros dejamos facultada a la presidenta del Senado para hacerlo si es que ella considera apropiado, es que se citara a una sesión especial el día de mañana. Eso no es tan fácil porque muchos de los senadores tienen compromiso y programadas ya otras cosas para el día jueves y el día viernes. Entonces la posibilidad de que simplemente no pueda funcionar o no se alcance el quórum de una ley de este tipo puede ser complejo, pero es algo que todavía está por verse. Senador, hablemos ahora también de la viabilidad, más allá de los plazos, digamos. ¿Qué posibilidades hay que efectivamente este proyecto se apruebe en el Senado? ¿Usted cree que están los votos para esto? ¿Cómo ve usted el panorama? A ver, la amnistía no requiere un quórum especial, requiere simplemente mayoría de los senadores en ejercicio. Sí. Y por lo tanto, la oposición, en principio, tiene dicha mayoría. Ellos podrían construirla. No sé si todos los senadores de oposición están de acuerdo con una iniciativa como esta. Yo veo en general varias voces críticas, justamente porque esto es un precedente malo. Además, es la amnistía, si uno quiere plantearlo así como una especie de paz social, esta es amnistía a un solo lado de los que se vieron envueltos en estos actos de violencia, porque se está amnistiando a los civiles, pero no se está amnistiando a ningún carabinero, por ejemplo, que pudiera haberse visto involucrado, no en hechos de violación humana, que eso es un tema distinto, pero haberse visto involucrado en algún tipo de violencia durante todas las manifestaciones. Entonces, es injusto, es como la amnistía de los vencedores. Yo gano entre comillas, esta disputa, después tengo el poder y amnistío a los míos. Eso me parece éticamente sumamente reprochable, pero muy reprochable. Me parece que eso no admite ningún análisis de justicia y por lo tanto yo no podría asegurar que estén los votos para esto. ¿Y usted ve factible, viable políticamente que hubiera algún tipo de negociación para avanzar en un proyecto con una amnistía más amplia? ¿Hay espacio para algo así? Que incorpore, por ejemplo, a un uniformado. Nosotros, yo y por lo menos otros senadores que estamos vinculados al tema, no somos partidarios de la amnistía. Nosotros creemos firmemente de que estos son malos precedentes y que ya sean civiles, ya sean uniformados, carabineros, etcétera, si alguien cometió un delito, tiene que responder, tiene que ser investigado y tiene que pagar las penas que el Poder Judicial establezca para ello. Entonces, a mí, yo creo que no debiéramos avanzar y espero sinceramente que este proyecto se rechace. Y después, el presidente electo, que se ha mostrado siempre muy partidario de este tipo, ya sea de indultos o de amnistías, él tiene, de acuerdo a la Constitución, la facultad de indultar. Y por lo tanto, yo le pido que no sigamos usando al Congreso para una amnistía que eventualmente puede terminar beneficiando a saqueadores. Piensen ustedes que estarían siendo amnistiados gente que saquea lugares deshabitados. Eso es una cosa, o sea, yo entro a robar en algo que no tiene nada que ver con la manifestación y voy a ser amnistiado. Bueno, si el presidente electo quiere indultar a personas que han hecho ese tipo de cosas, allá él tiene la facultad legal, pero que se haga políticamente responsable a contar del 11 de marzo. Yo no creo que el Congreso debiera avanzar en esto. Ese punto es bien interesante. ¿Usted cree que entonces esto debería, dado los plazos que hay, con las dificultades que hay para que salga esta semana, quedaría ya en marzo? ¿Usted cree que sería mejor quizás y más factible dejar esto en manos del próximo gobierno?
Yo creo que esto debiera quedar en manos del próximo gobierno. Creo que no debiera haber una ley de amnistía, ni tampoco una ley general de indulto, sino que el presidente de la República, el presidente electo, que es partidario aparentemente de indultar a algunas personas, aparentemente tiene algunos compromisos en ese sentido, bueno, que a contar del 11 de marzo se haga responsable y que explique por qué indulta a determinadas personas. Ahí tendría que hacerlo caso a caso, ¿no? Así es, caso a caso. Ajá. Bien. Senador Rodrigo Galilea, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo.